Nunca imaginé que la muerte tuviera un sonido. No me refiero a una explosión ni a un disparo, ni siquiera al chirrido de una máquina apagándose. Me refiero al momento exacto en que el corazón se detiene. Es como un eco interno, como si el cuerpo intentara gritar, pero la voz ya no responde. El silencio posterior es tan absoluto, tan violento, que uno se da cuenta, sin margen de error, que ya no pertenece al mundo de los vivos. Fallecí a las 3:47 am. Eso lo sé porque el reloj de la habitación del hospital quedó congelado en esa hora, justo después de que escuché a la máquina emitir un pitido largo y agudo. Los médicos estaban absolutamente preocupados. Lo supe porque los veía desde un rincón de la habitación, completamente confundido. Sentía que estaba allí, pero a la vez no. Intenté tocar al médico, pero mi mano lo atravesó como humo. Sentí un escalofrío, pero no era un sueño, era otra cosa, como una dimensión distinta o un estado intermedio. Y entonces apareció. No caminaba, no flotaba, simplemente estaba ahí. Era una sombra sin forma definida, sin rostro, pero con una presencia extraña. Extendió una mano grisácea, alargada, como hecha de humo y ceniza, y no dijo ninguna palabra. Sin resistencia, todo se deshizo. La habitación, el hospital, los doctores, todo el mundo. Todo fue tragado por un abismo silencioso. Al principio creí que estaba flotando, pero luego entendí que el purgatorio no es un lugar, es un estado. No existe arriba ni abajo, no hay tiempo, no hay referencias, solo la sensación de estar suspendido en algo que no se puede tocar, pero que te aplasta. Y no estaba solo. Las voces comenzaron a llegar como ecos ahogados. Algunos gritaban, mientras que otros parecían estar rezando. Y muchos no decían nada, solo emitían lamentos interminables. Y entre esas voces destacó una. Tarde o temprano, todos gritan. De repente, un hombre apareció a mi lado, fumando un cigarrillo. Lo imposible de ese detalle me marcó más que su presencia. Aquí no debería haber fuego, no debería haber nada. Entonces le pregunté, ¿quién eres? Soy una versión anterior a ti. Me respondió, pero parecía un mal chiste. Su presencia me inquietaba, pero también me reconfortaba. Era el único que no se perdía entre los gritos. Caminaba o flotaba con una seguridad inquietante, como si supiera a dónde iba. Estás muerto, pero no lo suficiente como para desaparecer. Me lo dijo porque en mi rostro se notaba que no estaba entendiendo nada. Y así comenzó el descenso. En el purgatorio todo parece esperar. Las estructuras que flotan, iglesias a medio derrumbar, calles que no llevan a ninguna parte, puertas que dan al vacío, cosas que no se caen ni avanzan, solo están ahí. Las almas que me rodeaban tampoco hablaban mucho. Habían ancianos, soldados, mujeres. Algunos lloraban, otros repetían rutinas, como si todavía creyeran que estaban vivos. Me acerqué a una mujer que murmuraba sin cesar. Yo no sabía. La toqué o lo intenté, pero ella no reaccionó. Estaba atrapada en su culpa y entendí algo esencial. El purgatorio no es un castigo físico, sino mental. Lo que te atrapa es lo que no resolviste, lo que no aceptaste, lo que dejaste pendiente. Mi guía, el hombre del cigarrillo, me miró y dijo:
Algunos se quedan aquí por siglos, otros solo por minutos. El tiempo es irrelevante. Lo único que importa es cuánto te niegas a soltar lo que eres. Y sin pensarlo le pregunté, ¿y tú? Yo ya no recuerdo quién era, por eso puedo moverme. Me lo dijo con una tranquilidad que nunca se le había visto a alguien. Y no sé cuánto tiempo pasó, pero me enfrentaron con mi primer recuerdo. No fue algo físico, sino una sensación que me envolvió. Estaba en la cocina de la casa en la que pasé parte de mi infancia. Mi padre parecía estar gritando mientras que mi madre parecía llorar. Yo estaba escondido bajo la mesa con las manos tapándome los oídos. Sentí el mismo miedo, el mismo olor a cigarrillo y alcohol. Y entonces lo supe. Esto no era una visión, era una reexperimentación. El purgatorio te obliga a enfrentarte con tus recuerdos más oscuros, no para castigarte, sino porque solo así puedes liberarte. Pero yo no estaba listo. Cerré los ojos y grité. Quise correr, pero todo desapareció. Cuando reaccioné, el hombre me estaba esperando a unos metros, pero no me juzgó. Simplemente me dijo, eso fue suave, lo peor viene después. Sin darme cuenta, llegamos a una grieta enorme en medio del vacío. Una especie de barranco sin fondo, pero donde escuchabas gritar a los que caían. Esto no es el infierno, es el olvido, me dijo mi guía. Lo único que le pregunté es que cómo podía saberlo, y me respondió, en el infierno aún existes, ahí no. Me quedé mirando el abismo y sentí un llamado. Algo en mí quería saltar, no por algo extraño, sino por cansancio, por desesperanza. Es como si el deseo de pasar al otro lado se volviera más fuerte en este sitio. Y entonces él me sostuvo del brazo y me dijo, no has terminado. El siguiente encuentro fue con mis errores, no en forma de recuerdos, sino como sombras. Cada mentira que dije, cada traición, cobraban forma. Y de repente me hablaron, usaban mi voz, mi cara y mi cuerpo. Nos reconoces, te hicimos quien fuiste. Me decían todos al mismo tiempo. Intenté negarles, pero cuanto más los rechazaba, más fuertes se volvían. Fue entonces cuando entendí que no podía ignorarlos. Tenía que aceptarlos. No podía justificarme ni disculparme. Solo asumir que fui todo eso y que aún podía cambiar. En cuanto lo hice, estas sombras se deshicieron como un humo extraño. En el purgatorio no hay día, solo una noche eterna sin estrellas. Pero ese día o ese instante sin tiempo, algo cambió. Vi una luz a lo lejos y pregunté, ¿eso es el cielo? Pero mi guía lo negó con la cabeza y me dijo, eso es tu juicio. Con algo de curiosidad, le pregunté que si él podía ir y solo me respondió, yo no puedo entrar, yo solo llevo a los que aún pueden decidir. No supe qué decir, había estado tanto tiempo con él que había olvidado que él era mi guía temporal, a lo que me dijo, recuerda, no hay salvación sin confrontación. Y después de esto, desapareció. Al pasar esta luz y mirar, no había un trono, no había ángeles, solo una sala blanca infinita con una voz que me preguntó, ¿sabes quién eres? La voz parecía estar dentro de mí, y al darme cuenta, era la mía. Mis recuerdos comenzaron a desfilar, uno tras del otro, desde el nacimiento hasta el día que fallecí, sin saltos, sin filtros.
todas las cosas buenas y malas, las miserias, las pequeñas crueldades y las grandes alegrías. Pero al final hubo una pregunta que me desarmó por completo. ¿Te perdonas? No supe qué responder. Me quedé en silencio y lloré. Me odié y me abracé. Y entonces solo dije algo. Sí, me perdono. Y justo en ese instante apareció una puerta frente a mí. No tenía una manija, solo una inscripción. El que entra ya no será el mismo. Entonces opté por empujar esta puerta. No supe si salí del purgatorio, si fui al cielo, si renací. Solo supe que había despertado, no en un cuerpo ni en un lugar específico, sino que lo hice en una nueva conciencia. Desde ese momento vi el purgatorio desde afuera y entendí que muchos no salen porque muchos no quieren perdonarse. No porque no puedan, sino porque se aferran a su culpa como si fuera su identidad. Con el tiempo vi a muchos de mi familia en ese lugar. Sabía que debían enfrentarse también a lo suyo, que no podía ayudarlos, solo los podía observar. Con el tiempo, o lo que sea que pasé en este lugar, comencé a escuchar voces. No eran gritos de condena, eran los vivos que rezaban por sus muertos, que encendían velas, que lloraban en cementerios y que pedían por el alma de alguien. Entendí el valor de los rezos. No eran billetes al cielo, eran puentes, la luz en medio del vacío. Y eso es suficiente para que alguien encuentre su juicio. Y ahora me he convertido en un faro, un guía para quienes están listos, como aquel hombre con el cigarrillo lo fue para mí. El purgatorio no es eterno, pero tampoco es automático. No es aquel sitio lleno de fuego, ese sitio que nos contaban nuestros ancestros. Simplemente es un sitio de tránsito. Buenas noches y descansen en paz.